reforma y adición a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de aumento de días de permiso de paternidad a las personas trabajadoras a partir del nacimiento de sus criaturas y en el caso de adopción de un infante. Motivos que llevan a estas comisiones a la presentación del proyecto de dictamen, debe señalarse que las sociedades van avanzando con el tiempo, lo que lleva a que las mismas se modifiquen para bien de sus integrantes. La estructura de la familia ha sufrido transformaciones radicales desde el siglo pasado, que continúan impactando nuestro contexto. Debido a una cultura de desigualdad y prejuicios, antaño la presencia de los padres varones en la vida familiar era mucho menor que en la actualidad. Los roles del género marcaban que los padres trabajaban y las madres cuidaban del hogar. Sin embargo, la reivindicación de los derechos de las mujeres y su participación masiva en el mercado laboral durante el siglo XX produjeron modificaciones importantes en la dinámica familiar. Por otro lado, una paternidad responsable y participativa promueve familias más unidas, donde los lazos son más saludables y fuertes. Además, fomenta una repartición de las actividades del hogar más equitativas entre las personas progenitoras y, por ende, la igualdad de género. Por tanto, senadoras y senadores, la propuesta de la minuta que me permito presentar tiene como objeto aumentar la licencia de paternidad a 20 días con goce íntegro de sueldo y, en casos de complicaciones en el parto, 10 días más. Esto es, en los mismos términos que se aprobara por unanimidad en la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. El reconocimiento de la importancia de la participación de los padres en el cuidado de la infancia también está incluido en la Ley General de Salud, la cual establece que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, dentro de sus respectivas áreas de competencia, promoverán y respaldarán programas dirigidos a los padres para fomentar la atención materno-infantil. De manera similar, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres incorpora disposiciones con el objetivo de involucrar a los padres trabajadores de manera equitativa en las responsabilidades familiares, como se indica en el artículo 40. Los periodos de licencia de paternidad se están volviendo cada vez más comunes y reflejan el cambio en la percepción de la paternidad. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho obligatorio a la licencia de paternidad se aplica en 78 de los 167 países. En la mayoría de estos países, la licencia es remunerada, lo que indica una tendencia hacia una mayor participación de los padres en el cuidado del recién nacido. En comparación con otros países de Latinoamérica, México ofrece una licencia de paternidad. Por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela otorgan de 8 a 14 días de licencia de paternidad con el 100% de los salarios. Conceder licencias de paternidad tiene un efecto positivo en las empresas, ya que contribuye a la conciliación entre la vida familiar y la laboral y ayuda a reducir la disparidad entre mujeres y hombres al equilibrar las condiciones entre ellos, disminuyendo así la discriminación basada en la maternidad. La disponibilidad de licencias de paternidad permite que las empresas traten a hombres y mujeres de manera equitativa y hacen que el trabajo sea más compatible con las responsabilidades familiares. En resumen, es evidente la evolución continua y progresiva de los roles tradicionales entre mujeres y hombres, reconociendo que los derechos humanos y su cumplimiento son fundamentales para lograr una armonización y equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares de ambos géneros. Esto se refleja en el creciente involucramiento de las mujeres en la vida productiva, como jefas de familia, con independencia económica y responsabilidades, tanto públicas como familiares.
así como la mayor participación de los hombres en las labores del hogar y las responsabilidades familiares. Por lo tanto, es crucial que se vote a favor de la modificación a la licencia de paternidad, ya que esta medida contribuirá significativamente a promover una mayor igualdad de género y a facilitar la conciliación entre el trabajo y la familia, fortaleciendo así el bienestar tanto de los hombres trabajadores como de sus familias. Adelante, Israel. Con todo gusto, señor presidente. El proyecto de dictamen que se somete a su consideración da cuenta de una minuta que fue enviada por la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados, que recoge 10 iniciativas de diputadas y diputados con sendas propuestas de modificación a las leyes especializadas en materia laboral del apartado A y B del 123 constitucional, un grupo parlamentario y un congreso, en este caso el de Oaxaca. La propuesta establece en concreto modificar un par de artículos, el 132, fracción 27ª bis de la ley reglamentaria del apartado A, para efectos de conceder permisos de paternidad hasta por 20 días de manera directa, sin ningún tipo de restricción, y 10 días adicionales cuando existan problemas en el parto, lo mismo que para el caso de la adopción. Y una adición de un artículo 28 bis a la ley reglamentaria del apartado B para regular exactamente lo mismo, es decir, 20 días más 10 adicionales. Es importantísimo hacer mención que en esta Cámara de Senadores, hace ya varios meses, años, se tuvo 8 iniciativas presentadas por senadores y senadores exactamente en esos mismos términos, no por lo que se refiere al periodo, sino a la autorización para los permisos de paternidad, una iniciativa del Congreso de Oaxaca y otra de Nuevo León, que culminaron con un dictamen aprobado por estas mismas comisiones que incluso modificaba la ley respectiva del ISFAM, perteneciente a las Fuerzas Armadas, para regular la figura del permiso de paternidad. En el fondo, lo que se está argumentando en este proyecto de dictamen que se somete a su consideración es que no solamente se trata de un derecho laboral de los padres, sino que se encuentran implícitos 2 elementos adicionales que lo hacen muy peculiar y que tendría que tomarse en consideración para efectos incluso del periodo que se está tomando. Por un lado, el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, lo cual implicaría no que se modificaran a 20 días como se está proponiendo en la minuta, sino en los mismos términos que se establece tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la reglamentaria del apartado B para las mujeres, es decir, se estableció la posibilidad de que fueran hasta 6 semanas para el caso de la ley especializada del apartado A y 2 meses incluso para el caso de la ley que hace alusión al apartado B. Como esto implicaría una modificación al proyecto de dictamen y tendría que regresarse la minuta para la Cámara de Diputados y tomando en consideración el poco tiempo que queda del periodo ordinario de sesiones para ambas cámaras, lo que se hizo fue dejar exactamente en los mismos términos que fuera planteado por parte de la colegisladora para someterlo a su consideración. Sin embargo, como se dio cuenta en un principio por parte del presidente de esta comisión, estaba listado y se tuvo que bajar para efectos de atender las propuestas específicas que el Ejecutivo, en lo particular el IMSS, el ISSSTE, Hacienda y encabezados por la Secretaría de Gobernación, habían manifestado la inquietud de hacer algunas propuestas específicas para poder transitar con una propuesta que pudiera ser mucho más viable. El día de ayer por la noche fueron entregadas estas propuestas y en términos concretos están proponiendo exactamente lo mismo con la misma redacción, solo que en vez de ser 20 días serían 5 adicionales para que quedaran en total en 10 en ambos casos y que pudiera ampliarse hasta por 5 días y no por 10. Es decir, no serían 20 más 10, sino serían 10 más 5. Eso sería en términos concretos, señor presidente, lo que contiene este proyecto de dictamen. Aquí se acaba de plantear, lo que está a debate es la licencia o permiso de paternidad, tanto para los trabajadores de las empresas privadas como para los trabajadores del gobierno, con las modificaciones del artículo 132, fracción 27ª bis
de la Ley Federal del Trabajo y, como ya se señaló también, el 28 bis del apartado B. Todos creo que coincidimos en que se trata de promover una paternidad responsable, afectiva, participativa, tutelar el bien jurídico, de promover la igualdad de género. Creo que es un aspecto constitutivo de los derechos humanos y contribuir a la estabilidad emocional de todos los hogares y al fortalecimiento de los vínculos familiares. Lo que yo quiero llamar la atención, me parece muy importante, todos coincidimos en los propósitos, en los objetivos, pero yo quiero llamar la atención, teniendo en cuenta las opiniones de las diversas también dependencias de gobierno, es que en los estudios de apoyo de los dictámenes, entendiendo también que por parte de la colegisladora viene la minuta por unanimidad, pero en los estudios yo no veo que se centren. Actualmente ya en México existe la licencia de los 5 días de paternidad, que pues con los días de asueto se convierten hasta 7 días y se puede incrementar. Pero lo que yo no veo en los estudios es que nos diga por qué no con la reglamentación actual no se colman los propósitos que sirven de sustento de esta paternidad afectiva, responsable, participativa. Y no hay un análisis de cuál es el plazo para que eso se logre. Y esto contrastándolo con el severo daño que esto causaría a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo digo así porque pues, sabemos que son casi el 80% del empleo en el país. Y yo nomás pienso en una miscelánea que tenga 2 o 3 empleados y donde a uno de los empleados se le vaya a dar autorización para ausentarse 1 mes y medio, entonces con un costo muy fuerte a esta parte de los empleadores, con una afectación muy severa a los obreros, porque se van a perder fuentes de trabajo. Eso por una parte, ¿no? Por la otra, pues viendo el caso del entorno internacional, pues tenemos que estas licencias de trabajo se otorgan en otros países, específicamente en economías similares, 5 días, hablando que el costo se asume por los patrones. En otros hay subsidios, que son subsidios completamente del Estado, subsidios mixtos, pero elevarla como viene a 20 días, con 10 días, con un permiso laxo, de decir si hay complicaciones, que se pueden ser hasta 1 mes y medio de ausencia de un trabajador, estamos hablando que nos estamos yendo más arriba de países como Paraguay, como Venezuela, para dar este tipo de permisos. Y quién sabe si ya con ese plazo realmente se logren los propósitos tan encomiables con los que está sustentada la minuta. Entonces, lo que se trata es de proteger los intereses de los trabajadores, de equilibrar armónicamente las fuerzas de trabajo, pero con análisis, con técnica, que no nos gane un ofrecimiento sin rigor y que va a afectar en el largo plazo más a los trabajadores que lo que realmente los va a beneficiar. Entonces, yo lo único que pugno y quiero llamar su atención es al plazo. A mí me parece encomiable siempre que esto se aumente. Estamos a favor de los trabajadores, estamos a favor de que la economía crezca, de abonar a la formalidad, porque también ¿qué va a suceder? Si lo dejamos como está, pues las micro, pequeñas y medianas empresas tienen instinto de sobrevivencia y lo que van a hacer inmediatamente es contratar un trabajador en forma informal, van a dejar de contribuir a las aportaciones de seguridad social y vamos a tener menos contribuciones y menos fortalecimiento del Estado. Entonces, para lograr estos propósitos me parece muy importante el análisis del plazo. A mí me parece, los 5 días ya existían, puede ser que se aumenten los términos en los que ya lo describió el secretario técnico, pero realmente yo no estaría a favor de como viene de los 20 días más los otros 10 días, por las razones que estoy exponiendo y porque creo que el daño a los trabajadores al final va a ser irreversible y mucho más severo, aparte de que va en general a nuestra economía, que está afortunadamente creciendo, le va a restar productividad, que es un ingrediente fundamental de la competitividad con respecto al entorno económico en donde estamos y con respecto al concierto internacional. El dictamen que hoy nos convoca. Esta propuesta, resultado de un trabajo colaborativo, no solo busca consolidar la equidad y justicia social en nuestro sistema laboral, sino que también constituye una medida clave para desmontar estereotipos de género y fomentar paternidades más involucradas y responsables. En primer lugar, la iniciativa propone otorgar a los padres trabajadores un periodo de 20 días con goce de sueldo,
contados a partir del nacimiento o adopción de su hijo. Este tiempo, más allá de su duración aparentemente breve, representa un paso significativo hacia la conciliación entre la vida laboral y familiar. Además, impulsa una visión de la paternidad que va más allá de lo tradicional al reconocer y respaldar la importancia de la figura paterna en los cuidados posteriores al parto. La propuesta también contempla la posibilidad de extender este periodo hasta 30 días en caso de complicaciones que afecten a la madre o al bebé después del parto. Esta flexibilidad refleja un enfoque realista y humano ante las diversas circunstancias que pueden surgir, pues garantizando un apoyo adecuado en situaciones más desafiantes. Es crucial destacar que esta reforma no se limita a un simple ajuste en las políticas liberales, sino que también se erige como un pilar fundamental para desmontar los estereotipos de género arraigados en nuestra sociedad. La participación activa de los padres en el cuidado de sus hijos contribuirá a derribar las barreras que perpetúan roles tradicionales y fomentará una visión más exclusiva y equitativa de la paternidad. En el contexto particular de Ciudad Juárez, de donde yo soy, en el estado de Chihuahua, donde las mujeres en la industria de la maquila a menudo asumen solas las responsabilidades de los trabajos de cuidados. La aprobación de este dictamen se presenta como una oportunidad única para transformar esa realidad. Al permitir que los padres se involucren activamente, contribuiremos a crear un entorno más igualitario y solidario. Desde una perspectiva de género y transversalidad, esta reforma no solo otorga derechos laborales, sino que también se erigen como un instrumento poderoso para construir paternidades más comprometidas y responsables. En conclusión, respaldar este dictamen no solo implica avanzar en términos de derechos laborales, sino que también constituye un acto estratégico para desmontar estereotipos de género y construir paternidades más involucradas y responsables. Aprobar esta reforma es abrazar la equidad, promover una sociedad justa y al mismo tiempo abrir paso a nuevas formas de entender y vivir la paternidad. Muy importante, también que tiene que ver con la economía. ¿Cuánto le cuesta al país el hecho de que a muchos niños no tengan la imagen paterna, no tengan el acompañamiento de la paternidad? Hoy vivimos en una sociedad prácticamente desintegrada. Las familias, está roto el tejido familiar y el tejido social. Y eso ha tenido y ha originado un gran problema de delincuencia, de inseguridad, de problemas psicológicos, hasta de suicidios de muchos jóvenes. Ante estos problemas de formación y de solidez psicológica en su conformación, en su formación como seres humanos y como adolescentes. Y cuánto el Estado tiene que invertir para resolver problemas, porque el padre nunca se presentó, nunca lo conocieron, nunca los acompañó, nunca la figura paterna nunca estuvo presente. Entonces yo creo que es importante en este tema impulsar acciones y políticas públicas que incentiven el que los padres varones se hagan cargo de la crianza también de sus hijas y de sus hijos, y entender que el tema del cuidado no nomás es un tema de la mujer, es un tema de la pareja, del hombre y de la mujer, y que la formación de los niños, de los hijos, a veces uno piensa que la edad pequeña es de poca importancia.
en la edad paterna, en los primeros años de edad es cuando se conforma buena parte de lo que después es el ser humano. No nada más en eso, sino neurológicamente. Uno piensa que un niño es como un carro, que cuando compra el carro ya está terminado. Y un niño cuando nace ya está terminado. No, el niño todavía después de nacido, durante sus 3 primeros años sigue desarrollando su sistema neurológico. Se siguen mielinizando sus terminaciones neurológicas. O sea, sigue desarrollándose ese niño. Entonces, sus primeros años de vida son fundamentales en su... Si tú siembras amor en ese niño, vas a recoger amor. Si tú siembras abandono, olvido, violencia, si ese niño es una forma de violencia, lo que vas a recoger es que esos niños, cuando sean adolescentes o adultos, no van a andar viendo a ver a quién ayudan, sino con quién se desquitan. Y eso. Don senador, es que quedamos que íbamos a respetar 2 minutos, por favor. Terminamos. Por favor, gracias. No quisiera leer el texto porque mejor seguramente es mucho de lo que ustedes también escribieron y me interesaría por eso, debemos por eso contribuir a romper con el rol tradicional de las mujeres en el cuidado, en la familia. Y de esta manera los padres varones sean parte de esos cuidados que deben hacer, que debe haber en el seno familiar. O sea, creo que se trata de romper un estereotipo y de construir desde los primeros meses ese entorno de la familia, esa unidad de la familia en torno también al hijo y ese compromiso de las dos partes, del padre y de la madre, en el desarrollo de ese niño. Entonces yo creo que no nomás es un tema meramente económico, sino que es un tema de psicología, de problemas emocionales de los seres humanos. Yo creo, y sociales, porque eso después se deriva en conflictos sociales, en conflictos. Por eso yo estoy de acuerdo en la propuesta, la aprobamos, estamos para apoyarla plenamente. A favor en el Partido Verde Ecologista de México, a favor de esta política de ampliación de días de permisos de paternidad. Es una medida que fomenta, como ya se ha dicho, la vinculación familiar. Hay estudios médicos que demuestran que la presencia de papá y mamá en los primeros días genera seguridad entre el menor y habla precisamente de esa conexión de paternidad afectiva. En lo particular, yo estoy a favor de que se aprueben los términos como se aprobó en la colegisladora. Y lo digo ¿por qué? Porque el proceso legislativo es tardado. En la legisladora tardó 3 años y medio, de septiembre de 2021 hasta hoy nos está llegando a nosotros, y sabemos que si modificamos la propuesta de la minuta, tendrá que ser regresada a la colegisladora. Entonces, en lo particular, yo estaría a favor de los términos en los que se aprobó en la colegisladora, recordando nuestra obligación precisamente de priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y puntualizando un dato. El nivel, ha existido un decremento en la natalidad de nacimientos. No se trata, no es que van a tener más hijos por este permiso. Es totalmente, alguien decía, es que le puede afectar al padre de familia tener más días. Discúlpeme, no coincido con eso. No es retórica, es justicia laboral. Nosotros, el promedio en el 2023, las madres con capacidad reproductiva tendrán el 1.9, o sea, casi 2. Y que tengas un derecho laboral una vez al año o 2 veces en tu vida laboral de 30 años, discúlpenme, pero no es nada. Y creo que es importante asumir esa responsabilidad, yo la asumo como tal, y insisto, el proceso legislativo es tardado, creo que tenemos una oportunidad única de aprobar esta minuta en los términos que aprueba la colegisladora, pero respetaré lo que dice la mayoría. Lo que mueve esta iniciativa es el lograr una paternidad más responsable, pero sobre todo también buscar mejores condiciones para el niño y la niña, los adolescentes, para la mujer, igualmente para la pareja. Yo coincido con esta lucha que tiene muchos años y también quiero ser responsable. Quiero ser responsable porque creo que sí sería gravoso. No me interesa la gran empresa, ni la empresa que viene de fuera y se instala aquí. Me interesa las MIPYMES, las pequeñas empresas que son las que mayor generan empleo en nuestro país. Pudiera haber estado completamente de acuerdo en el dictamen como viene,
pero creo que sí debió revisarse un poco más las consecuencias para ese segmento del sector productivo, que es las MIPYMES. Pero también hay algo que tenemos que decir con toda claridad. Tiene más de 3 años, ya lo dijo la senadora Benavides, esta minuta en Cámara de Diputados, que iba avanzando bien. Y el día de ayer les llega a la Secretaría Técnica de esta comisión esta opinión, de Hacienda y del IMSS, que incluso yo comparto. Pero ¿por qué tuvieron que esperarse tanto tiempo? Si nosotros nos vamos con las modificaciones que ustedes proponen, corremos el riesgo de que lo atoren nuevamente en la Cámara Revisora. Ese es el riesgo. Y la sociedad no espera. La sociedad no espera. ¿Qué compromiso, presidentes de la Comisión de Estudios y del Trabajo, qué compromiso tenemos por parte de la Secretaría de Hacienda y del Seguro Social que se va a aprobar este texto propuesto en la colegisladora? Porque echaríamos abajo esta, se tiene que regresar a Cámara Revisora. Ese es el riesgo, y el riesgo es para el sector, para los trabajadores, para las familias, para los niños y las niñas y para las mujeres gestantes. Creo que ese es el riesgo. Yo estaría en disposición de apoyar esto, incluso me atrevo a solicitarle a los presidentes que podamos llamar a Hacienda y que haga un compromiso aquí con nosotros. Esto es avanzar, esto es lo ideal, esto es avanzar. Pero, ¿por qué no retirarla, aunque sea unas horas? Nos vemos más tarde. ¿Y por qué no hablamos a Hacienda y que venga y se comprometa que de inmediato la va a bajar a Cámara de Diputados? ¿Es cuánto? En esta cuarta transformación han sido muchos los avances que se han dado en materia laboral. El salario ha crecido 200%, las vacaciones, gracias a este Senado de la República, crecieron al 100%, ya no hay outsourcing, justicia laboral, por eso digo, las vacaciones crecieron 100%, y la economía marcha bien, porque las medidas que se han tomado han sido medidas a favor de los trabajadores, pero cautelosas en términos de no generar distorsiones o saltos abruptos a la economía en términos de afectación tanto a las finanzas públicas como al sector privado. Hay un dictamen que, como ya lo dijeron aquí, es absolutamente positivo en términos de que siempre queremos lo mejor para los trabajadores, pero también hay una observación tanto del IMSS como del ISSSTE. Y la observación es, sí, avancemos, pero hagámoslo paulatinamente. A mí me parece que tenemos que ser responsables en este Senado de la República, avanzar en los términos que nos está sugiriendo las dos instituciones que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y con los trabajadores que trabajan en la industria privada. Entonces, mi planteamiento es que no sé si podemos hacer una modificación para que se pueda votar la posibilidad de votar el dictamen como está o con el planteamiento que nos hace el IMSS y el ISSSTE.
y que lo decida la mayoría de esta comisión o de estas dos comisiones. También decir que este tema se discutió justamente al interior del grupo parlamentario de Morena, y al interior del grupo parlamentario de Morena hubo muchas voces y generó un consenso decir, bueno, vamos a atender las recomendaciones del IMSS y del ISSSTE en este tema. Entonces, yo sí creo, y yo no le veo impedimento a que podamos hablar con la Cámara de Diputados. Lo hemos hecho en otras ocasiones, recordará la senadora Mercado y el senador Gómez Urrutia, cómo el tema de las vacaciones, había un término que no consensaba, lo platicamos con ellos y rebotó en las dos cámaras en una semana, y en una semana lo sacamos en las dos cámaras. Creo que este es un tema muy relevante, es otro avance hacia los derechos de los trabajadores, y no le vería impedimento que, así como lo hicimos en vacaciones seguras, hablemos con Cámara de Diputados y podamos sacarlo muy rápido, por supuesto, antes de que termine este periodo, que sería el último de esta legislatura. El senador Espino decía, pues, ¿qué ha pasado con los 5 días, no? ¿Por qué no se aplican estos 5 días o qué evaluación hay? Los derechos nunca son obligatorios. Los derechos vas por él, lo tomas o lo dejas, ¿no? Está ahí para finalmente la decisión de personas y comunidades. Y los hombres no han ido por esos 5 días, no han ido. Es decir, no ha habido una discusión que me parece ya muy importante, la discusión y la conciencia que estamos tomando del tema. No solamente no han ido ellos a pedir, sino que también hay ambientes laborales de mucho bullying frente a hombres que piden estas licencias de paternidad. Creo que esto va cambiando en las nuevas generaciones, pero efectivamente, ojalá, ¿no? Ojalá, y las empresas lo saben, todas las empresas dan cuenta de que efectivamente nosotros les hemos dicho, pues cada vez que uno de sus trabajadores tenga una criatura, pues córranlos a patadas a que vayan a tomar sus 5 días, aunque no quieran, ¿no? Pero claro, como decía, los derechos no son obligatorios. Entonces, no va a ser, ojalá, ¿no? Fuera una explosión de conciencia, pero es ir cambiando estas inercias, digamos, culturales tan fuertes, donde los hombres se ven como sin obligación, se ven como fuera, ¿no? Y las mujeres también le entramos a eso, tú estás fuera, yo me quedo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos eso por el bien de las niñas y los niños y demás, ¿no? Entonces, me parece que el tema de las pequeñas empresas, digamos, yo decía, ojalá, y además, como decía la senadora, pues en este momento estamos en una baja, digamos, de paternidades y maternidades, y qué bueno, ¿no? Hay muchos otros objetivos en la vida. Entonces, lo que yo quiero decir es, aquí en esta comisión votamos 4 semanas más 4 años, hasta la edad de 4 años, negociación con la empresa para hacer home office, digamos, trabajo remoto para los padres, para que pudieran, digamos, cuidar a sus criaturas hasta los 4 años cuando hubiese un acuerdo. Ya en esta desaparece ese párrafo, digamos, que nosotros aquí decidimos. Después, ya en la Cámara de Diputados siguen otro camino, nos viene esta minuta, decimos, oye, pues qué bueno, retiremos la nuestra, que ya estaba en mesa directiva, y asumamos la que viene de Cámara de Diputados. Pensamos que había ya un acuerdo y que nada más nos tocaba a nosotros terminar este proceso. Me parece que las dos propuestas avanzan, que las dos propuestas son bienvenidas, ¿no? Que las dos propuestas de alguna manera sí dan cuenta de que tenemos que hacernos cargo de mayores permisos de paternidad, y bueno, yo creo que hoy lo están esperando muchísimas organizaciones y mujeres, pero bueno, pues efectivamente creo que lo que tenemos que poner a votación es el dictamen en sus términos, tal y como viene de la Cámara de Diputados y Diputadas. Si no alcanza la mayoría, entonces poner a votación la segunda propuesta, que sería los 10 días más 5 si hay complicaciones en el parto. Gracias. Esta iniciativa viene a modificar a la Ley Federal del Trabajo desde algo que no se había tocado en 1970. Hace 54 años que se había mantenido
como está, con 5 días de permiso para los trabajadores. Y como todas las reformas laborales que se han introducido en este Senado de la República, en el Congreso de la Unión, pues siempre han tenido una resistencia, sobre todo basada en números económicos, en resultados, en ganancias, en las afectaciones a las empresas. Y nos hemos olvidado por décadas, no por años, de la clase trabajadora de este país. Los 60 millones de trabajadores, hombres y mujeres, formales e informales, que existen en nuestro país, a los cuales cada paso que hemos dado ha sido contracorriente, difícil, con la oposición, de la afectación al empleo, a la productividad, a las empresas, hasta el Tratado de Libre Comercio, decían antes de que se firmara. Se firmó y no ha pasado, al contrario, ha traído grandes beneficios y logros para el país. Yo no veo, y lo digo claramente, la necesidad, por supuesto que lo vamos a votar y a decidir todos, en mayoría en esta reunión, pero que la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad, que lo enviara a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a este Senado de la República, que hoy lo podamos, pues efectivamente, una vez que se apruebe, si se aprueba en esta comisión, en los términos en que está, pasará y se turnará al Senado de la República, al Pleno del Senado, como decía el senador Narro. Y esto pues se discutirá ahí, y ahí se plantearán las diversas alternativas. Nos sorprenden dos cosas: las opiniones gubernamentales de Hacienda, del Seguro Social, nos llegaron anoche, no llegaron a la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo, o si llegaron, pusieron un acuerdo. Aquí llegó aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Entonces, que nos lleguen anoche es como una presión de último minuto. Y yo no creo que esto sea un tema, y lo he estudiado, lo vi en otros países, tengo la lista de los países que lo tienen aprobado, muy por encima de México. Y veo que los estudios van más allá de una racionalidad económica, de ganancias o de utilidades o de afectación. Tienen que ver con el crecimiento, la responsabilidad, la autoestima, la seguridad personal que se crea cuando un padre está al lado de la madre desde el mismo nacimiento. Acostumbramos a que el bebé reconoce a la madre porque lo alimenta, porque lo baña, porque lo cambia, y el padre está ausente porque está trabajando o por cualquier otra razón. Entonces, no porque no haya un control, una petición de esos 5 días, yo diría, un derecho, los derechos se atacan, se acatan, se respetan, así está la ley, sino para qué los establecemos. Y lo que no, pues es una violación de derechos. Entonces, creo que aquí es muy importante que tengamos conciencia de que estamos comenzando, si cambiamos esta legislación, a obtener mayor madurez, seguridad en la vida para los niños que crecen. Siempre nos quejamos de que si el mexicano es esto o lo otro. No voy a hablar despectivamente de nadie, porque nadie se lo merece. Pero yo creo que si ayudamos todos, con esa seguridad que creamos desde que ve la figura de los dos, la seguridad, la autoestima, va a crecer mejores seres humanos. Yo creo que es más que es justicia laboral y es dignidad humana también. Y es formación de una nueva clase social, de una nueva educación a través de reformas laborales que estamos discutiendo aquí en el Senado de la República. Que pues les preocupan las pequeñas empresas, pues yo no sé si ahora en la práctica muchas despiden a las mujeres para que no se vayan a quedar embarazadas, porque entonces van a pedir su incapacidad que le corresponde por ley, o no las contratan. Bueno, pues no fomentemos eso, establezcamos la responsabilidad de la ley, la responsabilidad de las empresas. Y yo creo que es algo muy importante visualizarlo en el mediano y largo plazo. ¿Qué tipo de ciudadanos, de personas queremos formar en México? Y creo que esta medida ayuda a la formación, a la obligación empresarial, efectivamente, así como ellos, los empresarios de cualquier nivel, tienen la libertad de apoyar o no a sus esposas en el momento del nacimiento, porque también son padres y madres, pues creemos que el trabajador también lo merece y lo debe de hacer. Y termino nomás diciendo, miren, hay países que tienen esto en condiciones económicas similares a México. Por ejemplo, los de la OECD,
México está en el lugar número 30 con 5 días. Los Países Bajos, Francia, Portugal, muchos están en 21, 30. Bueno, España llega a 80 días. España estudió muy detalladamente, científicamente, el impacto de estas medidas en favor del crecimiento de la nueva población que quieren formar hacia el futuro. Pues contribuyamos a eso, yo creo que esta es una oportunidad. Y además, si no lo hacemos y regresa a la Cámara de Diputados, no es lo mismo que en el periodo normal. Estamos al final del cierre de esta legislatura. No lo van a aprobar, traen muchos temas allá también, se va a retrasar y no se va a aprobar. Entonces, en lugar de dar un paso adelante, damos un paso atrás. Y a la larga, las propias empresas se van a beneficiar, porque un trabajador, una familia integrada, por supuesto, responde mejor a la productividad, al respeto, a la entrega, a la eficiencia. Pues hagamos mejores mexicanos, ayudemos con esta reforma. Esa sería mi opinión. Se informa, presidente, que los resultados de la votación son los siguientes. A favor, 11. Pues en contra, una votación especial, 1. A favor con los cambios. Bueno. Mejor abstención. Ok. Abstenciones, 0. Votos a favor, digo, es por mayoría, presidente. Aceptado el dictamen. Muchas gracias. Por el que se reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de aumento de días de permiso de paternidad a las personas trabajadoras a partir del nacimiento de sus hijos y en el caso de adopción de un infante. En consecuencia, remítase el presente dictamen a la mesa directiva para su trámite legislativo correspondiente.